escuchó a lo lejos la cual decía que los intrusos no eran bienvenidos en ese lugar. El mago cuestionó si eran de la raza de los enanos. Además, preguntaba qué había pasado en el lugar ya que todo estaba muy maltratado. La persona que habló les dijo que un dragón rojo había traído la destrucción a ese lugar. Esto hizo enojar a Rurin, quien de inmediato dijo que había sido la dragona pechugona. El prota la detuvo y le dijo que debía escuchar primero toda la historia. Todo era más o menos claro para el mago, aunque los enanos habían mencionado que un dragón había hecho todo el desastre ahí. Estaba claro que habían sido más de un dragón los que causaron tal desastre, pues las marcas en la puerta podían comprobarlo. Rurin por otra parte creía que si traían la cabeza de la dragona pechugona todo se resolvería. Pero los enanos no eran tan amigables como para abrir la puerta tan fácilmente. Esto llevó al prota a idear un plan para que los enanos salieran por su cuenta, por lo que les preguntó cuánto tiempo llevaban encerrados. Uno de ellos comentó que ya había pasado un año completo. El prota determinó que probablemente la comida ya se les estuviera escaseando, por lo que esa era la clave para completar su plan. Momentos más tarde el mago comenzó a asar una buena carnita. El enano preguntó por la situación ahí afuera. El prota solo le dijo que estaba preparando una buena comida, pues el regresar a la superficie los cansaría mucho y tenían que alimentarse primero. Obviamente el olor a comida era muy fuerte. Por lo que el enano exclamó que podían irse a otra parte. Entendamos como un viejo refrán que dice cuando el hambre entra por la puerta la dignidad se suelta. Además, para poner las cosas más exquisitas el chef sacó de la mochila una tira de salchichas para acompañar su comida, las pasó por aceite y el olor se intensificó. Esto hizo que el enano gritara para que el prota se detuviera, pues como se encontraban bajo tierra el olor no desaparecería rápidamente por lo que su agonía sería más larga. El plan del mago estaba funcionando, pues otros enanos se reunieron en la puerta atraídos por el olor de la comida. Algunos de ellos incluso pedían que se abriera ya que el hambre los estaba matando. Otro movimiento del mago fue comentar en voz alta que había traído suficiente comida hasta para compartir con ellos. Claro, siempre y cuando ellos salieran de su cueva. Para acompañar la comida, el prota sacó una cerveza y se dispuso a disfrutar de su banquete, y no olvidemos el dicho de más rápido cae un hablador que un cojo, pues segundos después la puerta se abrió. El aspecto de los enanos demostraba que no habían tenido una buena comida durante bastante tiempo, por lo que gozaron como no pueden imaginar la salchicha del prota, o sea la salchicha que se come, no otra cosa, mal pensados. El mago preguntó al jefe de los enanos si la comida estaba bien para él, pues anteriormente el prota escuchó que había dicho que podría estar envenenada. El enano no dijo nada respecto a eso y solo comentó que la comida sabía muy bien. Esto fue un alivio para el prota, quien le preguntó si había dentro de su tribu un enano de nombre Gultezar. Esto fue sorpresivo para el enano, por lo que cuestionó al mago cómo sabía ese nombre. El prota contó que lo había conocido tiempo atrás y quería saludarlo y charlar un rato con él. Por su parte Rurin estaba sacando más salchichas de su bolso para compartir con todos los que no habían quedado satisfechos. Por otro lado, el prota fue llevado por el enano encargado al lugar donde se encontraba el anciano de los enanos, a quienes todos respetaban como su verdadero maestro. El enano encargado pidió permiso para entrar a la casa. El maestro aceptó y el prota entró al lugar. El mago saludó al enano Gultezar, a quien no había visto durante mucho tiempo. Lo mismo fue para el anciano, quien se alegró de verlo, aunque no en las condiciones actuales. El viejo enano supo de inmediato la raza de Rurin, pues el aura que desprendía la delataba. Pasando al tema principal, el enano le cuestionó al prota por qué quería verlo. El prota le pidió que le contara todo lo sucedido en ese lugar, pues quería saber por qué una mina enana había terminado en ruinas. La verdad era que todo se debía al ataque de un dragón rojo. Los enanos se habían defendido ferozmente, pero los esfuerzos no fueron suficientes, por lo que al final solo se quedaron unos pocos para vigilar la cueva. El mago preguntó si el dragón que los atacó tenía el cabello rojo. El enano exclamó que no había sido uno solo, sino por un grupo de dragones los que atacaron la mina. Para el prota esto no tenía sentido, ya que los dragones rojos jamás colaboraban entre ellos porque sus egos eran grandes. Todo era extraño. Por lo que la única explicación lógica era que de alguna forma o por alguna razón los dragones se volvieron locos, pero esto también podría significar que tenían un objetivo más importante. Todo este análisis lo llevó a pensar que había algo escondido en ese lugar. El enano presente y el jefe se sorprendieron que mencionara eso, pero, si había un pero, ya que realmente sí escondían algo en ese lugar que no se debía saber, pero al ser el prota el anciano jefe permitió que lo supiera. El anciano abrió una puerta secreta y pidió que ambos lo siguieran para mostrarles algo. A decir verdad, el enano aclaró que no era la primera vez que eran atacados por dragones rojos, pero siempre pudieron proteger ese lugar porque había alguien que los protegía. Bajo esa mina estaba el cadáver de un noble y antiguo dragón llamado Kullerd. Este ser fungía como el protector de los enanos. Esto sí que tomó por sorpresa al mago, pues a juzgar por el tamaño del cadáver supo que el dragón había vivido por lo menos unos 5000 años. El prota preguntó si recibían su protección al hacer sacrificios para él.
Sin embargo, el enano manifestó que el dragón no aceptaba ningún tipo de sacrificios, la ayuda que les brindaba era gratis, además también les compartía su sabiduría. Al parecer los dragones también podían perecer a lo largo del tiempo, aunque para ellos se movía de manera diferente a la de los humanos. Por otro lado, el meollo del asunto o el por qué los dragones los atacaban era porque tenían una gema con ellos. Esta gema tenía por nombre el mármol antiguo y era una esencia de mana que podía dar a luz a un señor dragón. Los enanos tenían la tarea de cuidar y proteger dicha forma a toda costa. Un señor dragón era aquel que dominaba y hacía obedecer a todos los dragones. La preocupación de la existencia de un señor dragón era que podía unir a todos los dragones y actuar como una fuerza conjunta. Entonces esta fuerza sería tan poderosa que ningún reino o los guerreros más fuertes podrían detenerlos. Aclaremos que aunque el prota era un archimago más fuerte y podía darle pelea a un dragón, lo cierto era que pelear contra un grupo de poderosos seres era buscar la muerte segura. Por lo tanto, la voluntad de un solo ser podía acabar con el mundo tal y como lo conocían. El jefe enano comentó que ese mármol que tenía en la mano podía crear a un nuevo rey. Esta gema fue creada por el dragón antiguo Kular. Sin embargo, al saber el poder y el alcance decidió esconderlo en ese lugar para que no cayera en las manos equivocadas. Pero una sola gema no podía crear tal acto, para ello se necesitaban 3 más. Rúrin de un momento a otro comenzó a recordar su infancia, un dolor intenso dominaba su pecho mientras recordaba al dragón negro, su abuelo. Además los recuerdos de su madre viva vinieron a su mente. Pero lo que hizo que ella colapsara fue el recordar la escena de su madre muerta. El prota se apresuró a tomarla en brazos y hacer que se calmara. El enano comentó que la gema podía sacar recuerdos dolorosos y tristes por lo que se preocupaba de antemano. El mago aprovechó para decirle que estaba a punto de construir una guarida para la pequeña Rúrin por lo que pedía que vinieran con él y construyeran una nueva aldea para ellos. Él por su parte no tenía la intención de crear a un nuevo señor, además. Esa vieja mina ya se había convertido en un objetivo por lo que más temprano que tarde volverían para atacar. El anciano estaba reacio a abandonar su vieja vivienda, por lo que el mago le aclaró que no los estaba obligando, pues solo quería que vivieran en paz, por lo que la decisión final la tendrían ellos. Rúrin se calmó por los sentimientos encontrados y le comentó al mago que debieron tomar la gema. El prota le dijo que no se preocupara pues había lanzado algunos hechizos de protección, pero el que los enanos dejaran su guarida sería algo difícil pues habían vivido en ella durante mucho tiempo y había demasiados recuerdos conectados. El jefe enano estaba bastante pensativo por la proposición del mago, sin embargo, fue interrumpido por un guardia quien le llevó un plato de comida. El jefe preguntó por la procedencia y le mencionaron que había sido el prota quien se los había obsequiado. El jefe al ver que sus compañeros estaban felices por la comida y la bebida hizo que recordara al viejo dragón. Cuando era joven el dragón le preguntó si estaba a gusto en ese lugar, el enano contestó que sí. El dragón le hizo la advertencia de que por el momento aún podía ocultar la esencia de la gema, pero habría un día en el que él ya no estaría, por lo que en ese momento la tribu enana se convertiría en un blanco para los dragones, por lo que le pedía encarecidamente que en cuanto él muriera ellos se tenían que ir de ese lugar. El enano no estaba de acuerdo en abandonar el lugar, pues no quería que nadie viera los restos del dragón maestro. Sin embargo, él le comentó que solo estarían sus huesos, pero lo importante era que tenían que vivir para que lo pudieran recordar, solo así no moriría pues viviría en sus recuerdos. Además, un ser muerto no debía retener a los vivos pues tenían que avanzar. El anciano por fin comprendió las palabras del dragón, por lo que rápidamente empacaron sus cosas y decidieron ir con el prota, quien afortunadamente aún no salía de la mina. Tiempo después las preparaciones para la construcción de la guarida comenzaron y los enanos trabajaban arduamente. Ahora bien, el prota le preguntó al jefe de la tribu si realmente estaba bien dejar que trabajaran así, pues todavía no estaban recuperados al 100%. El jefe argumentó que no habría problemas pues ellos siempre trabajaban en condiciones extremas. Además, si se preocupaba por ellos debía prepararles algunas buenas salchichas para trabajar mejor y con más ganas. Rúrin estaba satisfecha con el avance de su guarida. Sin embargo, el prota tenía ahora bajo su responsabilidad la gema de mármol, pues el jefe enano se la confió considerando que el prota no la usaría en nada malo, por lo que el mago le preguntó a Rúrin si quería absorber dicha gema. La dragoncita se molestó porque era más que obvio que no lo quería hacer. Ahora bien, el prota no estaba tranquilo dejando las cosas así, por lo que comentó que era momento de volver a visitar a cierta persona. En una guarida la dragona de pelo rojo estaba llorando porque la pequeña Rúrin la había pateado, además el prota la había asustado mucho por lo que se dijo que no volvería a salir nunca más. Pero para su desgracia, el prota y compañía ya estaban ahí. La dragona comenzó a sentir que de esa no saldría viva. El prota y la dragoncita llegaron a la cueva donde estaba la dragona pelirroja. Antes de que llegaran, la mujer creyó que su exnovio Garis había llegado, por lo que el prota al escuchar este nombre le preguntó quién era ese compañero dragón, mientras activaba su magia de ataque.
La chica pelirroja un poco sonrojada le dijo que esa persona era su exnovio que aún la seguía visitando de vez en cuando. El prota se disculpó por haberla malinterpretado. Por otro lado, también le dijo que solo tenía medio año que se había instalado en ese lugar por lo que nunca se había encontrado con otro grupo de dragones rojos. Rurin le preguntó la procedencia de todo el oro que tenía en el lugar, pues consideraba que podían ser parte de un tributo. La chica un tanto molesta le dijo que todo era falso pues ella mantenía una ilusión para que pareciera que ese lugar estaba lleno de tesoros. Mientras decía esto comenzó a llorar por la triste realidad. Al no tener nada de la chica pelirroja el prota y su dragoncita decidieron regresar a casa sin embargo. Presentía que con el tiempo descubrirían la verdad especialmente los planes de los dragones rojos. Más tarde el señor Ment y la doctora Elena llegaron al lugar. Al parecer el anciano ya podía caminar un poco pues su recuperación era lenta. La doctora Elena le dijo que la voluntad del viejito era muy impresionante por lo que eso había ayudado en la recuperación. Ahora bien, Rurin sentía que el prota estaba elogiando demasiado a la doctora y obviamente esto la molestaba. Aún así, no dijo nada y siguió escuchando la plática de ellos. Pues al parecer todo iba muy bien en el hospital de la doctora, incluso el chico Nelly y su madre habían ido a expresar su gratitud por haberla curado. Recordemos que este sujeto era el tipo que se había enterado de que la mujer no era su madre biológica. Esto hizo que la despreciara y después se arrepintiera. El acoso a la doctora se había reducido, pues varios chicos no dejaban que cualquiera se le acercara. Todo esto lo planeó la esposa del carnicero quien esparcía los rumores sobre lo mal que la hacían pasar cuando la acosaban. Ahora bien, mientras la doctora preguntaba por el platillo de vegetales, un enano salió del piso y sorprendió a la mujer elfa. El enano al ver la reacción de la chica le dijo que era un enano y que dejara de hacer caras raras pues no era un monstruo. La chica al escuchar esto le dijo que no se pasaran pues no tenía la culpa que su estatura fuera la de un medio duende. Al parecer en esta historia los enanos y los elfos siguen sin llevarse bien. De repente el carnicero entró al restaurante gritando la palabra comida. Todo el lugar se convirtió en una especie de cantina pues había gritos por todos lados. Por su lado la elfa y el enano seguían enfrascados en su discusión y por el otro el carnicero y su amigo platicaban de cosas sin sentido. El prota y Rurin se prepararon para servir a los comensales. Un hermoso banquete estaba preparado en la mesa desde una ensalada, carne de puerco, una pizza, salchichas asadas y toda clase de manjares. El viejito Ment estaba fascinado con el sabor de la pizza tanto que declaró que haría que su chica Miltain preparara una de vez en cuando. La morra al escuchar esto se sonrojó pues pensaba que las cosas iban muy bien con su viejito. Por otro lado, el carnicero estaba tragando como cerdo mientras que la doctora se volvía loca con la comida. Por otro lado, los enanos disfrutaban de una buena cerveza y unas salchichas asadas bien buenas. Esto era una cena típica de un buen restaurante. En las afueras estaba el pequeño noble que tenía una cara algo triste. De repente el prota salió y le preguntó el por qué no entraba al lugar. El chico algo sacado de onda le preguntó si podía hacer postres. El prota le dijo que sí podía hacerlos, pero quería saber la razón por la cual estaba interesado en los postres. El pequeño noble se arrodilló y le pidió de favor que hiciera un postre para su madre ya que quería volver a ver su sonrisa. El prota no entendía qué estaba pasando, por lo que decidió seguir al chico al castillo del señor de la ciudad. La cocina era otro mundo en ese lugar, pues los cocineros y el chef trabajaban al full. El chico le comentó que para la preparación del postre podía utilizar todos los ingredientes y herramientas que estaban ahí. Además si necesitaba algo más que no durara en pedírselo. El prota tomó la iniciativa y comenzó a revisar lo que ocuparía, por lo que le dijo al chico que esperara un delicioso postre para la cena. La hora de comer se llegó y la mujer no probó dicho platillo. Solo le dio un vistazo y dijo que no comería más. El prota no sabía qué hacer ante tal suceso. Esto le pegó al orgullo del chef, pero aún así creía que hubiera sido peor si ella hubiera intentado comerlo y hubiera dicho que sabía feo. Cambiando de tema él le preguntó si ella lo estaba evitando desde hace mucho tiempo. El chico le comentó que tiempo atrás su madre no era así. Al contrario de lo que parecía a ella le gustaba comer postres pero era muy estricta con él, tanto que incluso el padre le dijo que estaba siendo muy estricta. Sin embargo, ella le comentó que era por el bien del niño después de todo tenía que aprender muy bien sobre la etiqueta de un noble para que no se avergonzara delante de los demás. El señor de la ciudad pensó que su mujer tenía mucha carga sobre sus hombros pues los 4 años que llevaban casados jamás comentaron sobre las cosas que a ella le gustaban. Sin embargo, comer postres era algo que a ella le encantaba, pero dado que no tenían muchos recursos por la reconstrucción de la ciudad habían dejado de lado los postres. Por lo tanto, ahora que sabían que le gustaba a la señora, haría todo lo posible para que se cumpliera ese deseo. Después de eso el marido comenzó a buscar diversos pasteles para que su mujer los probara y así día tras día había algo nuevo que probar hasta que ellos se cansaron de lo empalagoso que era comer demasiado dulce. Sin embargo, el día menos esperado consiguieron una hermosa sonrisa de la mujer.
Cierto día la señora estaba discutiendo con un noble que le reclamaba por no dar a luz a un heredero, pues ya llevaba 5 años de matrimonio con el señor de la ciudad. El hombre salió furioso del lugar y le puso santo putazo con la puerta al pequeño. La madre se dio cuenta de que su hijo estaba ahí y le dijo que no se preocupara, pues el hombre estaba molesto porque no había recibido noticias del señor de la ciudad. El chico reconoció al hombre pues era un conde llamado Dedran quien al parecer era familiar de la señora. Después de ese tiempo la madre seguía siendo estricta, pero era una persona diferente a la que había conocido primero, pues no dejaba pasar ninguna acción vergonzosa del niño, pero era más amable a la hora de reprenderlo. Momentos felices pasaron. Desde escucharla tocar el piano y otras actividades que hacían mostrar una verdadera esencia de familia feliz. Sin embargo, la felicidad no era algo que duraría para siempre aunque se quisiera. Un día cuando el niño y su madre estaban haciendo algunos pasteles los sirvientes comenzaron a hacer un alboroto. Esto molestó a la mujer, pero el mayordomo le dijo que era algo urgente que tenían que saber pues el señor de la ciudad había colapsado en esos momentos. No sabían la causa, ya que no había rastros de veneno y los síntomas eran raros que no podían determinar realmente la causa. Esto hizo que el pequeño niño comenzara a llorar por su padre, mientras que la esposa tenía una expresión sombría, expresión que carecía de voluntad, ira o tristeza. Después de ese momento las cosas jamás volvieron a ser las mismas, ya que la señora nunca volvió a probar algún postre e incluso puso distancia entre ella y el niño, por lo que a partir de ahí ella no se comunicó con él y solo le hablaba a través de la servidumbre. Desde ese momento todos los movimientos del niño fueron controlados. Esto había dejado un vacío en el corazón del niño. Después de todo nunca conoció a su madre biológica, y la vida feliz que había tenido con su madrastra se esfumó de inmediato, por lo que al final terminó llegando al restaurante del prota. El niño anhelaba aquellos días en el que podía decir que era feliz. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo la esperanza se perdía. De regreso a casa, el prota estaba analizando la historia tranquilamente, ya que desde su perspectiva sentía que las cosas eran raras, pues había tantas cosas en las acciones de la condesa que eran difíciles de explicar. La primera no explicaba el por qué ella se distanció del pequeño cuando su marido había caído enfermo. Pudiera ser que probablemente fuera porque no era su hijo biológico, pero no cuadraba ya que en primer lugar ella no habría abierto su corazón. Después de todo parece que la mujer se había enamorado de su marido a pesar de que inicialmente había sido un matrimonio arreglado. Por lo tanto la única razón por la cual se distanció de su familia era porque ella probablemente tuviera culpa. Ya en la casa el prota subió a ver a Rurin, quien estaba echándose unas cheves. El mago le preguntó si estaría triste si de repente él colapsara y no pudiera decir nada. Ella exclamó que obviamente sí. Con esa respuesta le dijo que lo acompañara. De regreso a la mansión del señor de la ciudad la condesa estaba dándole de comer a su marido en la boca. Minutos después alguien la llamó y le dijo que ya era tiempo de que se reuniera con el conde Dedran. La mujer obediente se fue a reunir con dicho noble. Mientras ella salía el prota y la Rurin entraron a la habitación a través de una puerta mágica. El prota le preguntó a la dragoncita si podía curar al noble que estaba postrado ahí. La chica le dijo que era imposible para ella, por lo tanto, el prota tuvo que buscar alguna pista de lo sucedido. Después de todo las acciones de la condesa eran enigmáticas para él. De repente el conde miró al prota y este se fijó que el hombre estaba mirando hacia un lugar en específico. En dicho lugar estaba el piano que tocaba su mujer cuando aún estaba sano. La pequeña Rurin encontró un documento secreto escondido en dicho instrumento. En el papel se demostraba que la condesa había malversado los impuestos de la ciudad de Grake. Había información detallada sobre cómo y cuánto se malversaron los impuestos. El prota al saber de la persona que había escrito todo en el documento le pidió a la pequeña Rurin que fuera a la ciudad imperial y trajera a alguien para que ayudara en ese caso. En otra habitación la condesa se reunió con el conde Dedran quien era también su padre. El hombre con cara y sonrisa maliciosa saludó a su hija. Por otro lado, el mago visitó al pequeño noble quien se sorprendió que el prota estuviera a esa hora en su casa. El mago no se fue por las ramas y le dio el documento secreto para que lo leyera. El joven noble descubrió que su madrastra estaba robando recursos de su ciudad y los estaba mandando a la ciudad de Dedran. Esto hizo que el pequeño dedujera que el cambio de actitud de su madre se debiera a eso. Ahora bien, el noble no entendía quién había escrito todo eso y cómo sabía exactamente las cantidades. El prota le dijo que no sacara conclusiones apresuradas y leyera la última parte del documento. Al parecer la misma condesa había confesado todo y lo había escrito ella misma, por lo tanto, se consideraba que era una confesión de todos sus crímenes. Esto alteró al chico quien no sabía lo que su madre estaba tramando. El prota le dio la opción de averiguarlo él mismo. Después de todo el conde en cuestión estaba en la mansión en ese preciso momento, para ello utilizaría magia de camuflaje para no ser descubiertos. Regresando a la habitación donde estaba la condesa y su padre, ella estaba molesta porque él la había visitado. El viejo por su parte le dijo que se calmara pues tenía algo que decirle.
El hombre le dijo que había escuchado que el príncipe heredero de la familia imperial junto al duque Tamuran habían visitado la ciudad Grake y que estos fueron tratados muy bien por el pequeño niño. El hombre estaba furioso por ese hecho, por lo que le reclamó a la condesa, quien le dijo que ella no había tenido participación en la reunión. El viejo creía que el niño solo era un gato asustadizo, por lo que no entendía cómo había lidiado tanto con el príncipe real como con el duque Tamuran, por lo tanto, esto lo convertía en una amenaza y que tendría que ser sometido de inmediato. La condesa tembló al escuchar esto y le refutó el comentario. El viejo solo le dijo que dejara de comportarse como idiota, pues ella sabía bien que la enfermedad de su marido no era extraña, y aunque aclaró que hizo los preparativos para que nadie se enterara, incluso ella. Descaradamente el viejo confesó que él había envenenado al conde de Grake y haría lo mismo con el pequeño niño. A la condesa le salió lo fiera y le gritó al tipo que era su padre que no se atreviera a tocar a su hijo. Sin embargo, el hombre le dijo que no había pedido su opinión y en un parpadeo un sirviente del viejo atacó a la mujer para someterla a la fuerza. El prota y el joven noble estaban escuchando toda la conversación entre padre e hija. El chico estaba lleno de rabia al enterarse de la verdad, por lo que inmediatamente convocaría a los soldados de la mansión para atacar al conde. El prota lo detuvo y lo sujetó con mana para que no hiciera nada estúpido. Después de todo se tenía que considerar las causas y las consecuencias de las cosas. Además, el conde Dedran probablemente ya había infiltrado a muchos de sus sirvientes para mantener el control del lugar. El niño le rogó al prota que lo ayudara, el mago le dijo que lo ayudaría en su momento. Después de todo no podían atrapar al hombre de inmediato, pues el envenenamiento había sido tiempo atrás y no habría pruebas de eso, e incluso con el secuestro de la condesa se necesitarían pruebas contundentes para castigarlo. Por otro lado, el caso de corrupción era algo más complicado, pues no podían utilizar el documento firmado por la condesa, ya que no solo mandaría a prisión al conde sino también a la mujer como partícipe del crimen. Para salvar a la condesa y castigar a su padre necesitaban crear evidencia y una situación que demuestre la culpabilidad del conde. En ese momento, Rurin llegó a la mansión a través de una puerta mágica acompañada de la maga Medrine, quien venía atada y amordazada, por lo que más que acompañar a Rurin fue secuestrada por ella. El prota comentó que ya tenía un plan en mente para solucionar el problema, por lo que necesitaba al pequeño niño para que se cumpliera. Al otro día, el conde Dedran despertó a su hija, quien aún seguía atada en el sótano de la mansión. El hombre le dijo que se preparara pues tenían que ir a un sitio. La mujer, bien enojada, le preguntó por qué seguía atormentándola. Después de todo, ella había robado impuestos de la ciudad y había controlado todo de su hijo solo para que el hombre estuviera satisfecho. Sin embargo, ahora estaba tratando de lastimarlo. Eso era algo que ella no podía permitir a cualquier costo. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera, pues el hombre le dijo que no dejaría vivo al niño porque ya era una amenaza para él. Incluso declaró que había intentado acabar con el niño desde hace mucho tiempo antes de que el propio señor de la ciudad cayera enfermo. Sin embargo, para su mala suerte, su hija jamás dio a luz a un posible heredero. El viejo tomó del cabello a la condesa y le insinuó que ella ya sabía desde mucho tiempo atrás que su marido había sido envenenado por él, pues pudo notar que su expresión cuando se lo comentó no había cambiado mucho. La mujer se postró ante su padre y le rogó que le perdonara la vida a su hijo. El conde le dijo que ya era demasiado tarde, pues el veneno ya se había puesto en el desayuno del joven. El joven estaba en su cama en un estado muy demacrado, casi similar al estado de su padre. Esta escena hizo que la mujer se rompiera, pues maldijo su sangre de nacimiento. Un caballero le entregó al conde el documento secreto de la condesa. Al saber lo que había escrito, el viejo se puso tenso. La mujer estaba perdiendo la razón, pues la única arma que tenía para acabar con su padre había sido descubierta. El viejo comenzó a reírse con malicia a carcajadas, pues su estúpida hija había recopilado todas las malversaciones que había realizado y todas lo culpaban a él. Por lo tanto, rompió el documento en el acto y lo quemó para que no quedara ninguna evidencia. Mientras el documento se quemaba, el viejo comenzó a decir que después de que el señor de la ciudad había perdido la cabeza, la condesa había estado procurando a su hijo. Sin embargo, al final todo terminó igual y en desesperación ella asesinó a su marido y a su hijo para que ya no sufrieran y luego ella se desvivió. Esa era la historia perfecta que todo el mundo sabría. Acto seguido, el hombre sacó una daga y procedió para acabar con el niño primero, pero el prota vestido de caballero le dijo que así no funcionaban las cosas y puso una barrera en el cuerpo del joven para que no fuera tocado por la daga. En perfecta sintonía, la maga Medrine entró al lugar para acusar al conde Dedran de intento de asesinato en contra del actual conde de la ciudad Grake. Por su parte, el joven se levantó y le dijo al viejo que todo había acabado. Por otro lado, la madre, al ver que su hijo estaba más que bien, comenzó a llorar de alegría tanto que su rostro se iluminó. El duque no entendía cómo el pequeño noble podía estar como sin nada después de haber ingerido el veneno. La maga Medrine le dijo al viejo que fuera obediente y siguiera las órdenes del palacio imperial. Sin embargo,
El anciano era alguien muy terco y astuto, pues de inmediato cambió el sentido de las cosas, alegando que la daga que llevaba en la mano era un arma para su defensa y que por casualidad se le había caído, por lo que podía jurar que no tenía ni la menor intención de lastimar al niño. Además, el padre del chico estaba enfermo de una enfermedad rara, por lo cual no había delito que perseguir. La maga Medrin entendió hacia dónde se dirigía el conde, por lo que simplemente le argumentó que ella había encontrado la comida del noble, por lo que si el anciano estaba libre de culpa podía darle un bocado sin ningún problema, pues solo así demostraría su inocencia. Obviamente la comida estaba envenenada y el viejo lo sabía, por lo que no estaba tonto para comerla, por lo que la salida más rápida fue tirar la comida y comenzar a culpar a quien se le atravesara. La primera en sufrir fue la condesa, su propia hija, pues la acusó de malversar los impuestos de la ciudad durante varios años, por lo que pedía que la encerraran primero. El joven noble le refutó a la cara al viejo que para hacer una acusación como esa debía mostrar las pruebas primero, de lo contrario solo eran palabras vacías. Mientras le decía eso, le mostraba el pergamino que él mismo había quemado. Al sentir que ya no tenía escapatoria, el anciano ordenó a sus hombres que acabaran con los presentes, incluida la maga. Ella le dejó en claro que en el mundo había cosas con las que no debía meterse. Así él fuera un capitán de la orden de caballeros, un duque de renombre o incluso un emperador, esa era una regla no escrita. Por lo que un simple noble de la frontera que se atrevía a cruzar esa línea debía pagar caro su desfachatez. El vicecomandante de los caballeros ordenó a sus hombres acabar con los intrusos de la ciudad Graque, ninguno de ellos debía salir de ahí con vida. El viejo fue capturado con magia de atadura, pero su rencor contra el niño y la maga Medrin se incrementó al grado de que casi le explota la cabeza del coraje. Pero ya no había nada que hacer, pues el prota había maquinado muy bien todo el asunto. Más temprano que tarde la mayoría de los caballeros y espías fueron capturados. El prota liberó a la condesa, quien seguía amarrada de las manos. Ella estaba incrédula por todo lo que había pasado. Sin embargo, se dio cuenta de que el prota no era parte de sus sirvientes y le preguntó quién era, pues no lo recordaba. El joven noble le preguntó a su madre si se encontraba bien de salud. A ella no le importaba nada, solo le bastaba saber que su hijo estaba bien, mientras lloraba con la cabeza agachada. El chico le preguntó el por qué no lo miraba a los ojos. Ella respondió que era una criminal, por lo tanto era indigna de hacerlo. Después de todas las cosas que habían sucedido, eran culpa suya por no haber sabido lidiar con su familia. El niño le dijo que no se culpara, en todo caso el único culpable era el conde Dedran por todo el mal que había hecho. Sin embargo, lo que no le gustaba era que ella había hecho una carta donde se autoculpaba y la había escondido para que él la encontrara. Esto no lo hacía sentir bien, pues no quería verla en prisión. Él insistió en que debió decirle todo desde el principio, no importaba lo que pasara, no importaba la situación, ella debió recurrir a él o a su padre cuando aún estaba bien, pues la apoyarían porque eran familia. La condesa le pidió disculpas y le dijo que había sido una tonta. Mientras soltaba un mar de lágrimas, ambos madre e hijo se abrazaron y lloraron juntos. Ahora bien, el conde fue llevado de regreso a la ciudad de Dedran. El hombre seguía de mal humor porque estaba atado como puerco y amenazó a los soldados para que lo soltaran, pues en la capital el hombre tenía muchísimas conexiones que lo ayudarían a salir de prisión, por lo que lo primero que haría sería machacar a todos aquellos que habían participado en su arresto. El prota alcanzó a escuchar todas las tonterías del viejo y le dijo que dejara de hacer comentarios sin sentido, pues no era nadie para que se atreviera a hablar así. El anciano se sorprendió en cuanto vio llegar al prota flotando. Por otro lado, el mago le dijo que el conde ya tenía un gran castillo y un vasto territorio, por lo que su maldita codicia lo llevó a querer meter mano a la ciudad de Graque. Sin embargo, le dijo que observara lo frágil que era su castillo. En ese momento el prota liberó su magia y comenzó a levantar el castillo completo. El conde no podía creer lo que estaba pasando. Regresando a la mansión de los Graque, el niño había preparado una comida especial para su madre en compañía de varias personas de la ciudad. Aunque decir comida es erróneo, la verdad era una fiesta de postres. La esposa del carnicero no le estaba maravillada por lo delicioso que se veían. Sin embargo, un comentario de su marido la puso de mal humor, pues el hombre le dijo que si comía mucho postre engordaría. La Rurin andaba por ahí junto a la doctora Elena. Por su parte, la condesa estaba ansiosa por comenzar la degustación. Segundos después, la maga Medrin les anunció a todos que miraran al cielo en una dirección particular. A lo lejos vieron un castillo volando. Era tan majestuoso que no podía ser real, para que segundos después explotara en pedacitos, tanto como el corazón del conde Dedran, quien estaba llorando porque su trabajo de muchos años se había hecho polvo. La explosión del castillo se convirtió en hermosos fuegos artificiales que hicieron que la condesa llorara de alegría, pues por fin las ataduras se habían roto y ella era libre. Por otro lado, Rurin y la doctora Elena se estaban atascando de postres tanto que parecía chistoso el verlas comer, al igual que la pareja dispareja de Miltain y el viejo mercenario. Más tarde en la noche,
La condesa estaba apreciando el paisaje mientras decía que había pasado mucho tiempo desde que había probado postres tan deliciosos sin tener que preocuparse de nada. La mujer le dijo a su marido que había sido una tonta por querer ocultar todo el desmadre, pero que a partir de ese momento no volvería a huir como cobarde. Además tenía que confesarle algo que nunca pudo decirle cuando estaba bien, por lo que aprovecharía ese momento para abrir su corazón. La señora tomó la mano de su marido y con el corazón en la mano le dijo que ella amaba sinceramente a su marido desde lo más profundo de su corazón. De regreso con el conde Dedran, él estaba siendo insultado por los ciudadanos de su pueblo pues lo consideraban una basura. El hombre estaba más preocupado por su castillo que por su propia libertad. En cierto lugar estaba el caballero Darient y el prota. El caballero le comentó que ya habían acabado con la mayoría de los espías en la casa de los Grake, sin embargo, le dijo que tuviera cuidado en el futuro pues podrían estar otras personas acechando en la oscuridad. El prota se disculpó con el caballero por haber sido secuestrado por su dragoncita pues la situación era urgente y necesitaban respaldo. Lo mismo sucedió con la maga Medrin que fue secuestrada por Rurin. Ahora bien, el prota le preguntó al caballero si el duque Tamuran había dicho algo por el caos repentino. Él le dijo que solo estaba confundido el noble, pero no pudo decir nada cuando escuchó que el prota era quien estaba haciendo el desmadre. La verdad del asunto era que el caballero estaba muy sorprendido del poder del prota, pues, aunque ya tenía tiempo que lo conocía, no sabía que fuera tan poderoso, pues volar en pedazos un enorme castillo no cualquier mago lo podía hacer. El mago le dijo que la ciudad Grake tenía que mirar hacia un mañana más brillante. Al otro día, estaba un aguacero tan fuerte que de brillante no tenía nada. Por otro lado, Miltain y el viejo mercenario estaban ocupados levantando una cerca, pero como estaba lloviendo la chica se llevó tremendo golpe. El prota regañó a la pareja incluida Rurin pues como el clima estaba furioso no podían hacer ninguna actividad al aire libre. Ahora que si querían hacer algo podían ayudar en el restaurante, el prota ayudó a la Rurin a secarse el pelo, mientras la pareja dispareja se miraban sonrojados. Un poblador llegó al restaurante y le dijo que a pesar del clima el restaurante era muy acogedor. El chef le sirvió una sopa con caldo de pollo. El prota le preguntó al hombre si su huerto estaba bien. El hombre le dijo que no podía hacer mucho con el clima tan devastador. Aún así hizo algunas preparaciones para que sus árboles no fueran dañados del todo. El prota comenzó a discutir con Rurin y el hombre observó todo para luego preguntarle si el prota alguna vez había tomado una decisión de la que se haya tenido.